Bienvenidas a esta clase de reconexión con el corazón. Hoy vamos a abordar el tema de lo que es caja de herramientas. Entonces ya tenemos en las dos clases anteriores claro qué genera la desconexión con el corazón y qué es la reconexión con el corazón. ¿Quién me recuerda qué genera la desconexión con el corazón? Es tan amable. Leyendo el documento desde la teoría para que sea muy puntual. A ver, es la que se genera por un evento traumático a nivel que afecta pues a la persona, sea a nivel emocional o mental y que lo somatiza. Pero Sobre todo cuando la persona está en soledad o sintiéndose víctima. Ujú. Ahí lo estás diciendo desde el aprendizaje y leyéndolo textualmente al pie de la letra, como dice. ¿Qué genera la Dice así, desconexión con el corazón? Es dice así. generada por un evento traumático que impacta profundamente a nivel emocional y mental y que vivido bajo un sentimiento de victimismo y en soledad es somatizado, afectando directamente la percepción de la realidad y la salud del corazón o de cualquier parte del cuerpo. Excelente, muy bien. Bienvenido, Felipe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, ¿quién me lee cómo se logra la reconexión con el corazón? ¿Cuál es el objetivo? Yo, Bien pueda leer. se logra cuando el paciente trasciende los mecanismos de defensa de lucha, huida o parálisis por los mecanismos de afrontamiento del aprendizaje y el crecimiento continuo, el cual se accede al usar el poder correctivo del perdón, la gratitud y el amor. Muy bien. Entonces, para lograrlo, necesitamos unas herramientas. O sea, ¿cómo le enseñamos a la persona que está haciendo la sesión de reconexión con el corazón? ¿Cómo le enseñamos a su cerebro a que haga ese proceso, ese pasar del estado crisis, traumático, problema, enfermedad, hacia ese estado de sanación, de oportunidad, de aprendizaje? Entonces hay una caja de herramientas. Esa caja de herramientas es la que entonces se soporta todo. De ahí se extraen las técnicas que yo aplico, que ustedes van a aprender y que ustedes van a aplicar. Entonces, en el documento que les envié, entonces hago como el listado de las diferentes enfoques terapéuticos. Y de ahí, entonces, vamos en las próximas sesiones, entonces vamos a ir. Esta técnica pertenece al código de las emociones atrapadas. Esta es la técnica de hipnosis. Esta es una técnica de aromaterapia, musicoterapia. Esta técnica es tomada de psicología humanista. Esta técnica es tomada del coaching. Esta técnica es tomada de psicología cognitivo-conductual. Esta técnica es tomada de la terapia racional emotiva. Esta técnica es tomada de la programación neurolingüística. Esta técnica es toma de los códigos curativos y esta técnica es toma del biomagnetismo médico. Entonces, cuando hablamos del concepto de salud holística y de las herramientas holísticas para hacer en un proceso de intervención, entonces estas son con las que yo cuento, manejo y que tengo como objetivo crear con cada una de ellas un curso dentro de la Academia de ICE. Listo. Código de emociones atrapadas, uno lo que busca es mirar la energía emocional en qué parte del cuerpo está atrapada, ¿cierto? Y hay una técnica con imanes para desbloquear todo el campo energético. El código de la emoción atrapadas fue desarrollado por el doctor Brandy Nelson. Ya eso es todo un libro y de ese libro específicamente tomamos unas herramientas. Con el código de la emoción atrapada fue que comencé a conocer el tema de la reconexión con el corazón
ya en tema de estudio, porque ya lo venía trabajando pues desde lo espiritual. Entonces acá el libro nos da una explicación muy poderosa sobre el tema, ¿cierto? Entonces, el código de la emoción, el código es un método de autoayuda que a menudo produce maravillosos resultados y fantásticos beneficios, tanto en la naturaleza física como emocional. Entonces hay un cuadro de emociones atrapadas. La teoría que maneja el doctor Brantley Nelson es que según una emoción atrapada va a afectar algún órgano del cuerpo, lo que hablamos de la somatización. Entonces le enseña cómo descodificar eso. Bueno, otra de las herramientas que vamos a utilizar es la hipnosis ericksoniana. Es el método de hipnosis creado por el doctor Milton Erickson, fundado en el uso de un lenguaje ambiguo y un lenguaje metafórico a través de un trance hipnótico que le permite al paciente conectar con sus propios recuerdos internos. Entonces, un ejemplo de trance hipnótico, el que hicimos con Maribel en el hospital. ¿Lo recuerda, Maribel? Uy, sí, fue fantástico, la verdad, sí. Exacto. Entonces, el trance hipnótico que permite que por medio de una relajación del cuerpo y estar con los ojos cerrados, entonces el paciente se adentra a, a sentir y a ver dentro de su mente ese evento traumático para luego salir de ahí hacia un estado mental y emocional de aprendizaje y crecimiento continuo. Entonces, la hipnosis es supremamente importante. Además, a través de la hipnosis se crea la posibilidad, a través de la metáfora, de darle un mensaje a la mente y al espíritu para que él maneje esas herramientas, ¿cierto? La aromaterapia, por ejemplo, ¿por qué se usa la aromaterapia? Porque los masajes son súper sanadores, el tema de los aceites. Entonces, por decir algo, hacer masaje en los diferentes puntos bioenergéticos, por ejemplo, la planta de los pies, las orejas, la palma de las manos. Hay un tema y es que el contacto con el otro moviliza energías. El contacto con el otro hace que la persona mejore, porque es un tema desde el cariño, desde el afecto. Eh, y el aroma genera un anclaje con recuerdos positivos. Pues, por ejemplo, una de las maneras de utilizar los aromas es siempre pedirle al paciente cuando va a ir a la sesión que lleve una loción que le encante, que le encante. ¿Por qué? Porque eso va a estar moviendo energías, emociones positivas, recuerdos positivos, lo cual es una herramienta que se usa para ayudar a la persona a salir de la crisis y anclarse hacia el estado positivo. La musicoterapia. Ustedes de casualidad ya han hecho el estudio de cómo la música detona estados emocionales. Han estado pendientes y se han dado cuenta sobre eso. A mí particularmente sí me pasa mucho. La verdad, me encanta escuchar mantras y eso me da tranquilidad. No sé exactamente qué están diciendo, pero es como esa música, el repetir eso que me llena como de tranquilidad. Ok. ¿Qué experiencia negativa tienen de pronto con la música? En tema emocional. Liliana o Felipe o Alejandro. ¿Existe alguna canción que les recuerde algún momento difícil? Pues canciones que por el mensaje que traen le recuerden a uno situaciones vividas, y eso pasa. Bueno, Y otros pues porque el tipo de música o el ritmo de la música no le gustan a uno, pues son exacto. Muy bien. muy Entonces está el fuertes. rechazo y está la música Ujú. que detona un estado emocional que se asocia con el evento vivido y que se está guardando en silencio. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que
el consumo del licor y la música, ¿sí realmente ayudará a la gente a sanar o antes profundizará el problema? Pues lo profundizar porque el alcohol es depresivo, es depresor del sistema nervioso central. Entonces, una música que le recuerde a uno una situación vivida y encima de eso consumir algo que lo deprime más, es, no van a ser buen complemento. Imagine una persona callándose una herida de traición por parte de su pareja y se va con unos amigos. Él dice, no, yo ya superé eso. Y lo invitan a beber a una fiesta, un cumpleaños. Y en medio de los tragos ponen por allá un disco que se llama Maldita Traición. Y tan el hombre cae en crisis, me pone a llorar, se devasta, se enloquece, ¿cierto? Entonces, el entendimiento de cómo la musicoterapia, en medio de un proceso de reconexión, entonces enseñarle esto al paciente es supremamente poderoso porque él va a tomar conciencia y va a despertar respecto a qué música escucha y, y nosotros vamos a utilizar una música específica que contenga un mensaje que ayude a esa transición hacia los estados de aprendizaje, eh, una música que ayude al estado de relajación, porque hay personas que en estos estados de desconexión no duermen bien, tienen insomnio. Entonces, hoy les voy a compartir una hipnoterapia, ¿cierto? Una música con un proceso de hipnoterapia para que ustedes lo escuchen cuando se acuesten. Igualmente lo van a poder utilizar con con las personas que van a ir haciendo reconexión, haciendo prácticas. Y también lo van a poder, más adelante les voy a enseñar cómo hacen sus propios audios de hipnoprogramación, porque toma más fuerza cuando el paciente que usted está atendiendo recibe las órdenes poshipnóticas con su propia voz. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Formidable, maravilloso. ¿Quién Sí, me ayuda súper rico. leyendo qué es la psicología humanista y qué aporte nos da? Ay, ¿me permites? Yo digo una cosa. Sí. Mira que en el hospital establecieron el área de musicoterapia en el Ujú, aula lúdica y todo eso. Y a sí, mí me parece sumamente importante porque es una herramienta terapéutica que ayuda a minimizar o a disipar el estrés en los niños y con ello les ayuda a la recuperación, al manejo del dolor, al manejo del estrés de la hospitalización, al manejo del estrés preoperatorio y postoperatorio. Entonces eso es algo realmente muy bueno. Y también para nosotros como personal de la salud es muy útil porque también nos ayuda a relajarnos. excelente, sí, total. Quiero hacerles un aporte Hágale, Pipe. en relación a, o sea, ustedes saben por qué produce ese efecto. Alguna música pues de relajación o aumenta ciertas determinadas emociones. ¿Sí saben por qué? O, No, 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 No sé cuál cuénteme. es el mecanismo. yo tampoco. bueno, es muy importante entender que nosotros tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿sí? Ambos están relacionados, digamos, con ciertas funciones cerebrales y que a su vez tienen ciertas vías bioquímicas, ¿sí? Y incluso hay una parte que nosotros se conoce como el cerebro medio y hay una parte que es el sistema límbico. Resulta que la parte de la música es procesada principalmente por el hemisferio derecho y el lenguaje como tal, las palabras como tal, por el hemisferio izquierdo. Y dependiendo de las frecuencias, activa, o sea, esa energía activa determinadas vías metabólicas. Entonces hay algunas que, por ejemplo, promueven más, por ejemplo, la síntesis, por ejemplo, promueven más la síntesis
por ejemplo, de serotonina, de dopamina, que están más asociados, por ejemplo, a los efectos a los mecanismos de recompensa y placer, ¿sí? En algunos casos. Algunas otras frecuencias activan otras vías metabólicas, incluso que están relacionadas con el GABA, que se les llama así, que es un efecto, tienen cierto efecto depresor. Pero lo que me refiero en términos generales para concluir es que a toda frecuencia está asociado cierta energía. Entonces, esa energía, dependiendo de la estimulación que hace a nivel cerebral, activa determinadas vías metabólicas y esto a su vez pues libera ciertos neurotransmisores que transmiten a través del cuerpo cierta sensación o cierta emoción. Y adicional a eso, pues hay muchos estudios que relacionan, por ejemplo, la música con los procesos de aprendizaje. ¿Cómo se produce una emoción atrapada? ¿Qué es una emoción atrapada? O sea, las emociones son energía y la energía en el cuerpo se transmite a través de impulsos nerviosos que son ondas que se desplazan a través del cuerpo, ¿sí? Y las emociones, en cierto modo, tienen cierta capacidad, pues obviamente, de afectar determinados tejidos dependiendo de la carga de neurotransmisores o dependiendo de la carga energética que en su momento se produjo y que afectó determinado órgano. Pero todo se produce a través de eso. Incluso, no sé si ustedes escucharon en algún momento lo que decía Nikola Tesla, que si tú quieres comprender los grandes misterios del universo, aprende a pensar en términos de frecuencia, de vibración y de energía, porque eso explica en cierto sentido mucha de los grandes misterios del universo. Y también explica Excelente. mucho los procesos de entropía. No, ese era el aporte que les quería hacer. No sé si más o menos Muchas gracias, pude Felipe. No, está darles todo como excelente. una contextualización al respecto. Muy bien. Ahora, otro enfoque, ya con mi formación como psicólogo, que viene a darle cuerpo a la reconexión con el corazón, se llama la psicología humanista. Esta se enfoca en el potencial humano y en la importancia del crecimiento personal y la autorrealización. Recuerda que en la clase anterior hablamos de que esto es un proceso que, que enmarca dentro de lo que es filosofía de vida. Entonces la psicología humanista viene a respaldar esa propuesta, ¿listo? Entonces, la terapia humanista nos dice que el terapeuta trabaja con el cliente para ayudarle a descubrir y desarrollar su verdadero yo, a comprender sus propias necesidades y deseos y a encontrar un significado y propósito de vida. Esto a menudo implica ayudar al cliente a superar los obstáculos que le impiden alcanzar su máximo potencial, como el miedo, la falta de confianza o las creencias negativas sobre sí mismo. Entonces, esta parte teórica sustenta el tema de la autoestima, que ya lo habíamos hablado, el tema del manejo de creencias, de identidad, de hábitos. Entonces, algunas de las técnicas que vamos a tomar de la terapia humanista, digamos, utilizan reconexión con el corazón, que debemos practicar mucho, es la escucha activa. Cuando tengamos al paciente al frente, es escucharlo, más que estar nosotros parloteando y dándole argumentos, es que él, a través de la palabra, nos cuente eh, cómo se siente, eso que tiene, eso que ha guardado ahí. Entonces, se les puede llevar 15 minutos, 20 minutos, media hora, y deben permitir que el paciente exprese. Y ustedes escuchar, y a medida que escuchan, tomar apuntes, tomar apuntes. Y la sensibilidad del reconector con el corazón es llevar que eso que la persona está comentándonos, comunicándonos, entonces ustedes van identificando, está en un estado de huida, está en un estado de tristeza, está en una mentalidad de ataque, está expresando creencias irracionales, está expresando que fue traicionado, que se siente humillado. Entonces, todas esas cositas hay que irlas anotando.
porque desde ahí el objetivo es luego explorar cómo esos sentimientos y esos pensamientos tan profundos, explorar a través de las diferentes herramientas cómo se va a hacer la transición, o sea, qué debe aprender el paciente de eso, ¿listo? Entonces, luego ahí viene el coaching. Entonces, ¿qué es el coaching? ¿Quién me lee qué es el coaching? Maribel o Lili. El No coaching le... consiste, Ah, sí, consiste en haga liberar eso, sí. Sí, el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudar a aprender en lugar de enseñarle. Esa es una teoría de John Whitmore. El bueno, coaching ontológico se centra en la forma en que las personas perciben y experimentan el mundo. Algunos de los principios fundamentales del coaching ontológico son los siguientes. La ontología del lenguaje es la forma en que hablamos y utilizamos el lenguaje, influye en nuestra experiencia del mundo y en nuestras acciones. La triple escucha, escuchar al otro, escucharse a uno mismo y escuchar al mundo, lo que significa prestar atención a las emociones, los pensamientos y las circunstancias externas. La emocionalidad. Las emociones tienen un papel importante en nuestras acciones y decisiones y aprender a manejarlas es clave para el crecimiento personal. El cuerpo. Nuestro cuerpo es un recurso valioso para la comprensión de nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. El ser humano como agente. El coaching ontológico parte de la premisa de que las personas tienen la capacidad de actuar y crear su propia realidad. exacto. Muy bien. Entonces, un reconector con el corazón lleva también todas estas herramientas del coaching, donde entonces nosotros nos situamos, donde vamos a facilitadores. El concepto de facilitar, le vamos a facilitar al otro herramientas para que la persona actúe, tome responsabilidad sobre sus procesos, tome responsabilidad a nivel espiritual, cómo piensa, cómo siente, cómo se alimenta, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona con su familia, cómo es su relación con el dinero. Porque a partir de todo eso es que se genera entonces la desconexión con el corazón. Otro tema importante del coach es que el coach no da consejos. Entonces, en reconexión nosotros no somos consejeros. Pues aunque suene muy emocional, nosotros no somos consejeros. Nosotros más bien seríamos preguntones para que a través de preguntas inteligentes la persona empiece a tomar conciencia de eso que le está generando la desconexión y que sí o sí él es el que lo debe trabajar en su día a día. Ejemplo, le genera la desconexión el enojo. Pues yo me enojo, no sé si ustedes se enojan, pero resulta que el cliente se enoja por diferentes días. El evento de hoy le dura 3 o 4 días, entonces pasa 3 o 4 días enojado con su pareja y eso le genera un malestar muy profundo. Entonces, le hace las preguntas a través de preguntas, no con consejos, sino con preguntas. Por ejemplo, ¿qué buscas al estar enojado tanto tiempo? Entonces, y la persona empieza a expresar. Es es una habilidad muy importante que hay que comenzar a desarrollar desde ya. Les voy a volver a compartir el link porque esta clase que está grabando termina en un minuto, ¿listo? Para que terminemos de abordar los otros temas. ¿Les parece? Entonces, en un Sí, de segundito acuerdo. les voy a Ok, volver a está bien. compartir el link. ¿Qué tal la clase hasta este momento? ¿Chévere o no? Súper, Sí, muy buena. Muy bien, muy bien. súper.